Buenos días, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Historia del Perú, unidad número 7, bimestre número 4. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 3, el segundo gobierno de Alberto Fujimori, que abarca los años de 1995 hasta el año 2000. El propósito de la sesión es que vamos a conocer todos los aspectos importantes o hechos que realizó nuestro presidente en ese año, ¿no? ¿Y qué importancia tuvo el segundo gobierno de Fujimori? Vamos a descubrirlo en el desarrollo de la sesión. En sus inicios, como sabemos, ya hemos visto el primer gobierno de Alberto Fujimori inició el 28 de julio de 1990. Su política de gobierno dependió de la asesoría del Ejecutivo de los Estados Unidos y también del FMI, ¿no? Del Fondo Monetario, que enviaron especialistas para aplicar sus planes de shock económico, ¿no? Los hechos, vamos a ver que los principales hechos del primer gobierno fueron la disolución del Congreso, ¿no? Haciendo un repaso al primer gobierno, la aprobación de una nueva constitución en el año 93, la derrota de los grupos terroristas como el Sendero Luminoso y el MRTA, que puso fin a un largo conflicto interno, y las reformas económicas introducidas en la economía para su recuperación. También vamos a ver el cierre del Congreso y la crisis constitucional. Dentro del artículo principal tenemos la crisis constitucional del año 92. La oposición en el Congreso de la República revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo durante los 3 periodos sucesivos de delegación de facultades legislativas otorgadas por el Legislativo. Y luego se da la crisis constitucional de 1992, donde Fujimori, haciendo uso de la violencia, decidió el 5 de abril del 92 disolver el Congreso de la República, en la cual suspende las actividades del Poder Judicial. Este acto, no olvidemos que se denominó el autogolpe, lo cual fue apoyado por las Fuerzas Armadas y causó la llamada Ley Constitucional de 1992, ¿no? Luego se da el segundo gobierno, en la cual hay una reelección debido a la reforma constitucional del año 93. Fujimori pudo presentarse a la reelección en 1995, en el cual vence con un 64% al ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, lo cual quedó como triunfador Alberto Fujimori. La crisis de los rehenes. Vamos a ver que a partir de diciembre de 1996, Fujimori se enfrentó a la llamada crisis de los rehenes, que sería la última gran acción terrorista que vivió el Perú. Y el 17 de diciembre del año 96, 14 integrantes del MRTA, liderados por el ex sindicalista Néstor Serpa Cartolini, tomaron como rehenes a unos 800 personas pertenecientes a la jerarquía política, social y económica peruana en la residencia del embajador de Japón en Perú. Luego tenemos la acción militar, la cual vamos a ver que la crisis finalizó en abril del año 97, cuando una acción sorpresiva violatoria de los acuerdos de negociación política, mediante una operación militar, fueron liberados 71 de los 72 rehenes que todavía se mantenían cautivos. A esta acción se le denominó Chavín de Guantar, que se organizó en secreto e implicó el acceso a la residencia del embajador japonés por túneles subterráneos especialmente construidos, y en la operación se informa que habían muerto 2 comandos, un rehén y los 14 terroristas, algunos de los cuales Fujimori usó el éxito de la operación para consolidar su apoyo entre la población en un momento en que comenzaban a aparecer crecientes denuncias de corrupción.
Ahí tenemos una frase: defender la vida del presidente Gonzalo, viva el maoísmo, ¿no? En la cual vamos a ver que algo parecido se dio con nuestro país. Control de los medios de comunicación. Tenemos que desde el año 92 se le acusa de iniciar una política de intervención en los canales de televisión, periódicos, para obtener el apoyo de estos para su gobierno y el ocultamiento de actos de corrupción. De esta forma vamos a ver que se sobornó a varios de los directores de los principales medios de comunicación del país, con lo cual estos fueron casi siempre favorables al régimen. Luego tenemos guerra y paz con el Ecuador. Se produjo un conflicto armado con el Ecuador por la región fronteriza, conocida como la Cordillera del Cóndor, y en marzo de ese año se firmó un alto el fuego en el Palacio Presidencial de Itamaraty, en Brasilia. En los siguientes años se vivió una situación bastante tensa en la relación entre Perú y el Ecuador, y vamos a ver que tras la llegada de la presidencia ecuatoriana de Jamil Mahuad en agosto de 1998, se iniciaron negociaciones con Ecuador para obtener una solución definitiva al conflicto. También vamos a ver que el Acta de Brasilia en el año 1998 se firma, en la cual Ecuador y Perú aceptaron la fijación de la frontera en un tramo de 78 kilómetros, en acuerdo con un dictamen de los garantes del Protocolo de Río de Janeiro. En un acto simbólico, Perú cedió al Ecuador como propiedad privada, es decir, sin ninguna soberanía. También vamos a ver que el tratado trajo la oposición de varios miembros del gobierno y de la cúpula militar, que tuvo que ser reorganizada a raíz de esto. También vamos a ver que asimismo la oposición denunció un manejo manipulativo y poco sincero del conflicto con el Ecuador. También vamos a ver que la ley de interpretación auténtica aprobada por el Congreso permitió la candidatura en las elecciones del año 2000. ¿Quién fue el líder del movimiento Unión por el Perú? Vamos a ver, de acuerdo a la lectura que tienen en su libro también, tenemos a Javier Pérez de Cuéllar. ¿Cuál fue el objetivo de la ley de interpretación auténtica? Permitir las elecciones, ¿no? Para que se den las reelecciones del año 2000 de Alberto Fujimori. ¿Y quiénes tomaron la casa del embajador japonés? También la van a responder ustedes. ¿Y cuáles fueron los principales acuerdos del Acta de Brasilia? Luego tienen que relacionar a Pérez de Cuéllar, que tenemos, a ver, primero completar con el personaje. Pérez de Cuéllar fue el candidato opositor a Fujimori, el líder de comando fue Néstor Serpa, y quien estaba a cargo del sistema del servicio de inteligencia fue Vladimiro Montesinos. Luego tenemos que relacionar a Pérez de Cuéllar con el UPP, Acta de Brasilia, con Jamil Mahuad, que se firma, ¿no? Con ese presidente. Néstor Serpa, que tiene que ver con el MRTA, y las elecciones de 1995 fue el segundo gobierno de Fujimori. Luego tienen una lectura, la cual después de haber leído tienen que responder a estas dos preguntas y continuar trabajando lo que se indica. Muchas gracias.